Un abrazo fraternal para todo el pueblo de Dios. Les saluda el licenciado en Teología, John Echavarría, en compañía de mi esposa Victoria y nuestros hijos, Isaac, quien participará con comentarios y formulando algunas preguntas junto a la mamá, y Alejandro, con sus 5 meses de nacido, con algunos balbuceos. Deseamos que el Dios de misericordia les siga bendiciendo de manera abundante. En esta oportunidad nos encontramos para reflexionar en la santa palabra de nuestro Dios por medio del estudio de la lección de escuela sabática, que tiene por título el libro de Hechos. Si este recurso audiovisual es una bendición para ti, te invito a compartirlo y así permitir que otros conozcan las buenas nuevas. Si deseas para cada semana este comentario de la escuela sabática, recuerda suscribirte y dar clic en la campanita. Para dar inicio a este estudio, les invito a que oremos. Padre, ayúdanos en esta oportunidad para entender tu palabra. Rogamos tu presencia y que tu Santo Espíritu nos acompañe e ilumine nuestra mente. La lección número 2 tiene por título el Pentecostés. Tiene 3 ideas básicas o principales. Ellas son: la primera, preparativos para el Espíritu; 2, predicación llena del Espíritu; y la tercera, los resultados de la predicación llena del Espíritu. Hermanos, el versículo para memorizar lo encontramos en Hechos 2:32 al 33. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. El término significa quincuagésimo y debe su uso al hecho de que la fiesta se celebraba el 50º día a partir de la ofrenda de las gavillas de cebada, que se hacía el primer día después de la Pascua. Era un día de alegría y de acción de gracias, cuando el pueblo de Israel presentaba ante el Señor las primicias de la siega del trigo. La fiesta llegó a ser un símbolo apropiado para la primera cosecha espiritual de la iglesia cristiana, cuando el Espíritu Santo se derramó más abundantemente que nunca y se bautizaron 3,000 personas en un solo día. Después de la ascensión de Jesús y su exaltación en el cielo, este derramamiento del Espíritu fue un acontecimiento sobrenatural y repentino que transformó a los apóstoles en galileos sencillos y desconocidos, en hombres de convicción y coraje que cambiaron al mundo. Mi querida familia, yo hago una pregunta. ¿Los discípulos cómo vivieron la experiencia del Pentecostés? Muy bien. La experiencia del Pentecostés en el Nuevo Testamento está registrada en el capítulo 2. Se va a iniciar a partir del versículo 1. Vamos a leer los primeros 3 versículos. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El texto dice que primero hubo un estruendo, luego dice que luego vino un viento como una tormenta que llenó todo el lugar. Luego registra el texto que apareció algo similar como a llamas de fuego, y esto se posó sobre los que estaban allí. El texto habla básicamente de 2 elementos sobrenaturales. Primero, que se apareció un viento recio. 2, que se presentó algo similar a llamas de fuego. El viento
Y la llama de fuego en el Antiguo Testamento muchas veces se relaciona como una teofanía. Las teofanías son simplemente manifestaciones divinas, donde Dios se manifiesta a la humanidad. Leemos dos textos para entender en la manera como el Antiguo Testamento relaciona las teofanías con viento o fuego. Éxodo 3:2 dice: y se les apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Aquí es donde encontramos que Moisés observa la zarza en el desierto y que el ángel de Jehová se presenta en medio del fuego, ¿sí? Dios se presenta. Éxodo 4:15 dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Aquí vuelve a hablar que Dios se manifiesta en medio del fuego. El profeta Juan el Bautista también predijo el bautismo del Espíritu por parte del Mesías venidero y también habló de un bautismo en espíritu y en fuego. Lucas 3:16 dice: respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Aquí ya el profeta Juan el Bautista está relacionando el bautismo con el Espíritu Santo y con la presencia de Dios a través del fuego. Es interesante que Juan capítulo 14, versículo 16, dice de manera expresa que la primera obra de intercesión que Dios o que Jesús haría ante el Padre sería rogar al Padre que Él os dé otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La primera obra de intercesión sería pedirle al Padre que enviara a la iglesia el Espíritu Santo, el Consolador. Estar llenos del Espíritu es una experiencia que se repite continuamente en la vida del creyente. Tú y yo permanecemos en el camino del Señor, queriendo encontrarnos con Él y perseverar en la fe, porque el Espíritu Santo te sigue conservando, te sigue hablando, te sigue guiando, te sigue conduciendo para ese encuentro final con nuestro Señor Jesucristo. Papá, yo tengo una pregunta. ¿El Espíritu Santo solo se manifiesta en el don de las lenguas? Hijo, mira, la verdad es que la Biblia manifiesta que el Espíritu Santo no solo se presenta o se manifiesta a través del don de lenguas. Es un error creer que solo a través de este don. No, la verdad es que la Biblia, si leemos algunos pasajes de la Biblia, vamos a encontrar que el Espíritu Santo se manifiesta también cuando predice el futuro, cuando le da visiones a sus profetas, cuando interviene para dar sanidad a alguna persona, o cuando inspira algún discurso para traer vida espiritual a su iglesia. Vamos a leer algunos pasajes para entender. El Espíritu Santo se manifiesta dando predicción del futuro. Hechos 11:28 dice: y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Aquí lo interesante es que el profeta que el Espíritu Santo llamó y el escritor de Hechos lo registra en el momento cuando se va a cumplir esta profecía. Es decir, que si un profeta da una profecía y no se cumple, ese profeta es falso. Pero aquí la persona llamada Agabo dio una profecía inspirada por el Espíritu Santo y termina cumpliéndose y se registra en el texto. Dando visiones. Hechos capítulo 7, versículos 55 y 56 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios
y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, manifestando que Esteban estaba lleno en su plenitud del Espíritu Santo, dando sanidad a la humanidad. Libro de Hechos, capítulo 3, versículo 6. Mas Pedro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Recuerdan aquel hombre paralítico que estaba a la entrada del templo, llamado La Hermosa? Este es el texto, donde Pedro, un hombre lleno del poder del cielo, le dijo a este hombre, con su autoridad como apóstol y su autoridad de estar lleno del Espíritu Santo, le dijo: levántate y anda. ¿En el nombre de quién? De Jesús de Nazaret. ¿Recuerdan ustedes el discurso de Pedro en la fiesta del Pentecostés, donde se bautizaron más de 3,000 personas en un solo día? Pues este sermón estaba siendo dirigido por el mismo Espíritu Santo, obrando, manifestándose en pro del crecimiento de la iglesia que Dios acababa de establecer en esta tierra, la iglesia cristiana. También es interesante que el Espíritu Santo también se manifiesta con la actitud del servicio. Si tú tienes actitud de servicio para la causa de la salvación de las almas, es porque tienes el Espíritu Santo en tu vida. Mire lo que dice el libro de Hechos, capítulo 6, versículo 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Es decir, que quien da testimonio de Jesús también está lleno del Espíritu Santo. Dice: llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos ese trabajo. ¿Cuál trabajo? Atender a los huérfanos, atender a las viudas que habían en la iglesia. El capítulo 6 dice luego en el versículo 5: agradó la propuesta a toda la multitud, a toda la iglesia. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe, y otra vez dice, del Espíritu Santo, y a Felipe, a Procoro, y a Nicanor, a Timón, a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. El libro de Hechos está diciendo que habían unos hombres con una actitud, con un don de servicio, y esto no es otra cosa sino una manifestación más del Espíritu Santo en una persona, que Dios lo está dirigiendo. Por tal razón, cuando en el capítulo 1 de Hechos, el versículo 8, dice que me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y hasta lo último de la tierra, lo estoy parafraseando. Esta misión requería del don de lenguas, que fue otra de las manifestaciones del Espíritu Santo, sí, pero este don era necesario para que los apóstoles pudieran superar las barreras culturales. Recuerden que Jesús los mandó a predicar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por tal razón, se iban a encontrar barreras culturales como el idioma. Ellos eran hebreos, hablaban arameo para su tiempo y iban a encontrar el idioma italiano, el inglés, el francés y una cantidad de idiomas que finalmente Dios lo que hace es darles a ellos el don de lenguas para que pudieran romper o superar esas barreras culturales y llegar hasta los confines de la tierra con el Evangelio. Debían ser capaces de hablar en los idiomas que tendrían aquellas personas que debían escuchar el plan de la salvación. Tengo otra pregunta también. ¿Las lenguas que hablaron los apóstoles eran desconocidas para la humanidad o lenguas que existían para la época? Mi amor, mira, me gustaría que la Biblia nos dijera qué respuesta hay para la pregunta que tú nos haces. Hechos capítulo 2, en los versículos 5 al 12, vamos a leer para entender qué dice la Biblia, si eran lenguas conocidas o desconocidas para la época. Dice a partir del versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos,
porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá del Cirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Pues ahí es donde encontramos que los apóstoles no estaban hablando una lengua que la gente no escuchara o que no conociera o que fuera desconocida. No, el texto está diciendo que los hombres que escucharon predicar a Pedro y a los apóstoles le entendían. Por tal razón, el don de lenguas, más que mostrar que una persona está llena del Espíritu Santo, el don de lenguas es usado por Dios para predicar el Evangelio sin importar la lengua, sin importar el idioma en el que la persona que deba escuchar el Evangelio hable. Dios rompe la cultura a través del don de lenguas. Papá, ¿te puedo hacer una tercera pregunta para hacer esta lección 2, el Pentecostés? Claro, mi amor, con toda confianza. Eso es lo que más me gusta, que tú me hagas preguntas. ¿El evento de Pentecostés fue anunciado por algún profeta o fue un evento aislado? Hijo, mira, la verdad es que cuando uno lee el texto de Hechos capítulo 2 se da cuenta que el sermón del apóstol Pedro, él lo que hace es tomar el texto de Joel capítulo 2 versículo 28 y traerlo a colación para que el pueblo entienda que el evento que estaba viendo, que estaban evidenciando, no era un evento fortuito o un evento aislado en el plan de la salvación, no, que había sido ya anunciado previamente por el profeta Joel y que en este día se estaba cumpliendo frente a ellos. El profeta Joel capítulo 2 versículo 28 dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y el apóstol Pedro, en el capítulo 2, a partir del versículo 17, mire lo que dice: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Papá, yo tengo otra pregunta. ¿Cuál fue la idea principal en la presentación que Pedro hizo del Evangelio? Habló de la vida de Jesús, de su ministerio y cómo había sido profetizado. También habló de su muerte y la forma como los que escuchaban habían pedido que se le crucificara. Pero Pedro, el centro del sermón no es otra cosa sino la resurrección. Pedro se centra en decirle a sus oyentes que Jesús había resucitado y que la resurrección de Jesús era la muestra madre que el que había muerto no era otro sino el mismo Dios, el mismo Mesías. Ahora, ese Dios que se había hecho carne, ese Dios que se había encarnado a través de una mujer para hacerse hombre y poder morir. Esa humanidad, ese Mesías, el Cristo que había sido anunciado en la antigüedad, era el que se había presentado y que ellos lo habían rechazado. Donde es Pedro, lo que hace es hablar de la resurrección como una muestra que Dios venció la muerte y que Dios en la cruz obtuvo la mayor de las victorias sobre Satanás.
Aunque algunos líderes religiosos últimamente vienen diciendo que el mayor fracaso de Dios fue la muerte en la cruz, pues realmente la Biblia lo que dice es que la mayor victoria de Dios en toda la humanidad, en toda la historia de la humanidad o de la vida en ese planeta, no fue otra cosa sino cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, porque fue ahí donde venció definitivamente al enemigo de las almas. Tú y yo que estamos aquí delante de la Biblia hoy, podemos estar seguros que la mayor victoria fue cuando Cristo estuvo en la cruz, colgado por tus pecados y por los míos. Pero sabes, esa muerte no tendría ningún valor si Cristo al tercer día no hubiera resucitado. Como estaba predicho por los profetas, al tercer día se levantó, venció la tumba, venció la muerte, venció el sepulcro, se levantó victorioso para darte y para darme seguridad que un día tú y yo también nos levantaremos para reinar con Cristo en la mansión celestial por los siglos de los siglos. Otro tema que también el apóstol Pedro trajo a colación fue la exaltación de Jesús. Citando los versículos que están en el capítulo 2, versículo 33 al 36, Pedro dice: así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ahora, esta exaltación no es que le esté concediendo a Jesús algo, un estatus, un lugar que no hubiera tenido antes. No, porque el mismo Jesús en San Juan capítulo 17 versículo 5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Es decir, Pedro está diciendo que Jesús fue exaltado, sí, en el cielo, cuando ascendió a los cielos por el Padre, pero también Jesús dice que su gloria o que su exaltación no es proveniente después de la cruz, no, que antes de la fundación del mundo Jesús ya tenía la misma gloria que tenía el Padre o que tiene el Padre. Por tal razón está aquí hablando también de preexistencia de Jesús. Jesús es Dios mismo y como Dios mismo ha existido por toda la eternidad. La cuestión es que el Espíritu Santo no podía venir plenamente si Jesús no era exaltado. Y Jesús no sería exaltado si no hubiese triunfado en la cruz. Es decir, la exaltación de Jesús en el cielo es producto de que el Padre aceptó los méritos dados, ofrecidos, expuestos en la cruz del Calvario en favor del pecador. También vemos los resultados de esa predicación cuando Pedro se levanta y anuncia a sus oyentes y los persuadió. Dice el texto que persuadidos de que Jesús de Nazaret era realmente el Mesías designado por Dios, clamaron con tristeza: ¿qué haremos? Cuando tú y yo, cualquiera, somos dirigidos por el poder del Espíritu Santo, la predicación tendrá unos resultados que sencillamente el oyente no encontrará otra solución que buscar aceptar a Cristo Jesús como su Salvador personal. Papá, ¿puedo hacerte una cuarta pregunta para esta lección 2 que se llama el Pentecostés? Hijo, sí, claro que sí. Me puedes hacer la pregunta con todo el gusto. ¿Cuáles son los requisitos básicos para el perdón? Hijo, mira, Hechos capítulo 2, versículo 38, pone esos requisitos para el perdón. Dice: pero Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay dos condiciones. ¿Cuáles son?
o dos requisitos: arrepentirse del pecado y bautizarse. ¿Qué es entonces arrepentimiento? Arrepentimiento es simplemente sentir dolor por haber defraudado a mi Padre que está en los cielos, de darme confianza, de llamarme su hijo, y yo hacer actos que profanen su nombre, como lo es el acto del pecado. Bautizarse. Se requiere el bautismo para el perdón de los pecados. Es claro el texto cuando lo manifiesta de esa manera. Tengo una duda que quiero que ustedes me respondan. ¿Qué promesa hay para los que se arrepienten y se bautizan? Mamá, papá y hermanito, entendamos que aquel que se arrepiente y se bautiza, Dios le promete la salvación. El mismo texto de Hechos capítulo 2, versículo 38, y agregamos un texto más y el versículo 39. Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es decir, mire, el Pentecostés, la gente no solo recibió el perdón de sus pecados y se bautizó, sino que también experimentaron la plenitud del Espíritu Santo para su crecimiento espiritual personal, el servicio en la iglesia y especialmente en el cumplimiento de la misión dada por Cristo a sus discípulos. Donde te encuentres, recuerda que Dios te ha dado la promesa del Espíritu Santo para cumplir la gran comisión de predicar este evangelio en toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pidamos ser llenos de este poder y avanzar en la predicación, y luego aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Es una verdadera bendición haber estudiado esta lección número 2, el Pentecostés, donde desarrollamos básicamente 3 ideas principales: preparativos para el Espíritu, 2, predicación llena del Espíritu, y la tercera, los resultados de la predicación llena del Espíritu. Dios les bendiga, Dios nos bendiga a cada uno y que nos llene de su poder y gracia en cada momento. Que cada persona que esté dando estudios bíblicos reciba el poder del cielo y que la gracia del cielo sea con cada uno de ustedes. Dios les guarde y les prospere en cada momento.